Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Mi nombre es María Alexandra Espinosa, doctora en ingeniería, y el día de hoy les vengo a presentar uno de los resultados en investigación de mi propuesta doctoral, el cual es una metodología innovadora para revisión sistemática de literatura. Ahora, yo soy ingeniera electrónica de la Universidad Industrial de Santander. Tengo una especialización en telemática, maestría en telemática, especialización en docencia universitaria y pues hace poquito culminé mi proceso doctoral. Ahora, antes de iniciar les voy a pedir un favor y es que descarguen e instalen Mendeley, descarguen e instalen Publish or Perish, descarguen y coloquen, descompriman, eso no es instalable, Boss Viewer, se registren en Dimensions y abran una cuenta en Lens, ¿sí? Es muy importante que lo hagan porque el proceso pues va a ser lento. Y después cuando terminen de instalarlo, pueden alzar la mano y les digo que podemos ir adelantando, ¿de acuerdo? Porque digamos que la minería de datos en Publish or Perish es un poquito lenta, entonces mientras vamos hablando sobre algunas cuestiones hoy, podemos ir adelantando eso para poder tener una base de datos con la cual trabajar en la próxima sesión. Ese sería como el plan de trabajo. Listo, Alexandra. Entonces, Ok, si sí. está bien, Ya la idea los es dejo. que vayas instalando, que ellos pongan a instalar esas cuatro cositas, ¿sí? Eso. Exactamente. La Ahí vas a ya se poner los en el dejé. chat. Listo. Listo. Y mientras tanto, tú vas a ir adelantando el tema, ¿sí? Exactamente, Listo. exactamente. Entonces, la idea es que hoy vamos a hacer como una presentación teórica, una pequeña historia de mi vida que muy posiblemente ustedes también tuvieron que enfrentarse en algún momento y voy a abrir con algo que me pasó cuando estaba haciendo el doctorado. Pero antes quisiera preguntar ustedes quiénes son, cuál es su área de experticia y por qué están aquí. Pueden escribirme o hablar por micrófono, como se sientan cómodos. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Indira Quiroga, soy profesora del programa de gastronomía. Indira, tú estás hablando, se perdió tu voz. Sí. Escuchamos hasta que eras profesora del programa de gastronomía. Si quiere, le damos paso a otra persona que nos acompañe. Aquí, Francisco Javier León, del programa de regencia de farmacia. Hola, bienvenido. Bienvenido, profesor Javier. ¿Algún estudiante de Bacteriólogo. pregrado, posgrado? O sea, quiero saber por qué están aquí. ¿Qué les llamó la atención para asistir? Doctora, yo me llamo Ángel Galvis, soy cirujano del Instituto Nacional de Cáncer y ingeniero de sistemas con especialización en la UNAD, en desarrollo de software. Y Hey, siempre he tenido la opción de, aún a mis años, seguirme actualizando y las nuevas herramientas y la forma de investigar actualmente por la disponibilidad de herramientas que hay por los desarrollos de software en las últimas décadas son fundamentales para poder estar uno en sintonía con lo que quiera generar o hacer o dar respaldo a un proyecto de grado o a una tesis de maestría, que es lo que estamos perfecto, intentando bueno, ahorita bienvenido. hacer. Listo, doctor. Listo, Doctora, sí le aplicarlo en tema de agradecería que nos dejara en publicaciones. el chat, que nos hiciera el favor de dejarnos en el chat los links Sí, directamente. ahí sí, o sea, se los dejé. Está arribita. ¿No lo lees? Vuelve y lo coloco. Ya, bueno, muy bien. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, listo. Muy bien, sí, cualquier cosita. ¿Quién más quiere compartirnos por qué están aquí?
Buenas tardes, doctora Alexandra. Mi nombre es Catalina Cáceres. Yo soy médica epidemióloga de la UNAP. Actualmente trabajo en la clínica Foscal, en la dirección de investigaciones de la clínica Foscal. Y pues la verdad nos interesó mucho como hacer parte de esta reunión porque desde el año pasado hemos estado en el proceso de hacer de hacer análisis bibliométricos de la literatura. Ya hemos hecho más o menos 2, 3 análisis bibliométricos, pero pues lo que hemos hecho ha sido con base a videos de YouTube. No hemos tenido como una guía que nos explique bien el proceso, el procedimiento. Lo que los hemos hecho es en herramientas como R, Bibliometrics. De hecho, la de Voice Viewer que tú nos mandaste a descargar, también ya la hemos estado como mirando, pero realmente no hemos tenido ninguna clase teórica en la que nos explique bien cómo se hace. Entonces, realmente, pues esto nos interesa muchísimo para la Dirección de Investigaciones de la Foscal. Perfecto, bienvenida. ¿Algún ingeniero? Ok, un joven investigador. Bienvenido, Juan Rueda. ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola. Bueno, yo coloqué joven investigador, pero más que investigador estoy haciendo proyecto para la maestría. Si es que no encontré como el rol. Hola. Ok. Bueno, Efectivamente, listo. como se está haciendo ese proceso para la maestría, me parece que me es muy útil la capacitación para poder hacer el proceso de inicio del anteproyecto. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, déjenme contarles una triste historia, como dice la canción. Y dice, cuando inicié mi proceso doctoral, nos enseñaron como metodología única y diferente la revisión sistemática de literatura. La clase fue así, nos mostraron los pasos, nos mostraron cómo era que se realizaba y al final el docente llegó, nos dio unos tips, hicimos como una clasecita y después yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto de MinCiencias. Resulta que, no sé si ustedes han estado donde yo estuve, pero yo ingresé en un proyecto en el que no tenía ni idea de lo que estaba investigando. Y peor aún, la gente que estaba alrededor de mí tampoco tenía idea de lo que estábamos investigando. O sea, no tenía alguien a quien preguntarle para evaluar mis criterios de búsqueda. No tenía a alguien con el cual decir, bueno, si estoy investigando en las bases de datos relevantes. No tenía como esa guía. Entonces yo utilicé la revisión sistemática de literatura y los criterios que me dieron. Y no sé si ustedes ya han tenido el ejercicio, pero cada revisión sistemática tiene un periodo de tiempo de ejecución de 1 mes. La ejecuté, obtuve artículos y cuando empecé a revisarlos no era lo que yo quería. Volví, la hice por segunda vez. No obtuve los resultados que yo quería. La repetí otras 3 veces más. Y me acuerdo mucho que yo estaba buscando sobre transferencia tecnológica agrícola y por más de que ponía en la ecuación de búsqueda transferencia tecnológica agrícola, me salía extensionismo agrícola. Y yo decía, pero es que eso no es lo que yo estoy buscando. Entonces, llegó un momento en mi vida, ya después de 6 meses, en que no obtenía resultados. Y ustedes saben que cuando estamos haciendo proyectos, nos dan un periodo de tiempo y que se tiene que cumplir con unos entregables. Entonces, yo decía, alguna de las dos cosas está pasando. O yo no entendí cómo se aplicaba la metodología, o la metodología está mal. Una de las dos. Pero esto de que ya haya fracasado 5 veces y no haya encontrado nada, esto ya está raro. Entonces resulta que con un compañero del doctorado que precisamente había ido y revisado cómo estudiar o hacer investigaciones desde la bibliometría, pues a mí se me encendió como el bombillito y dije, la revisión sistemática de literatura tiene
problemas que luego son los que vamos a tocar más adelante. Tiene problemas y tiene problemas graves. Pero la bibliometría como tal tampoco sirve para realizar una investigación, una revisión de literatura. Ayuda por los laditos, ayuda a entender el ecosistema de las innovaciones y te da pistas, pero realmente para una investigación per se no sirve. Y si unimos ambas bondades en las cuales puedan suplir sus deficiencias, entonces ahí salió Dandelion. Es una metodología que sirve para gente novata que no sabe dónde se está metiendo, no tiene ni idea cómo buscar, pero también para gente que ya es muy experta en el tema y ya tiene un sesgo en el cual considera que solamente a lo que está acostumbrado a buscar sirve. Entonces, ya compartiendo como esto, lo que pasó, pues vamos a hablar de algo muy importante con lo que toda investigación debe surgir y es la pregunta de investigación, ¿cierto? La pregunta de investigación debe contestar aspectos relevantes de la investigación y tiene que responder las siguientes dudas. ¿Qué deseo saber? Si existe algún punto interesante o concreto donde provengan los datos. Si entiendo los datos que estoy obteniendo. Si los datos obtenidos proveen una respuesta a lo que necesito saber. ¿Cómo podré examinar los datos? ¿Cómo puedo responder a la pregunta? Entonces, tenemos que la pregunta de investigación tiene que ser relevante, es decir, que sea de interés. Tiene que ser manejable, es decir, que puedo resolverla en un periodo de tiempo finito, usualmente, dependiendo de nuestro proyecto, 1 a 3 años. Tiene que ser específica, limitada. Tiene que ser simple y sencilla. Cualquier persona la lee y entiende sobre qué se está refiriendo. Tiene que ser interesante. Debe desarrollar en nosotros una pasión, algo que diga, oye, sí, en serio, necesitamos responder esta duda. Tiene que ser legítima. Se puede responder, pero cuando digo que sea legítima, es que es una pregunta, no una afirmación. ¿A qué me refiero? Que no se puede responder ni con sí o con no. Ejemplo, ¿hacen los videojuegos más violentas a las personas? Esta sería una pregunta de investigación. ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Y por qué no? Porque podría contestarse como sí lo hacen más violenta, no lo hacen más violentos. Perfecto. Tal cual. Entonces, son preguntas, no afirmaciones. Y se puede responder. Entonces, tenemos aquí tomado de la página que está abajo citada. Ellos quieren investigar sobre el ciberbullying. ¿Sí? Entonces, área de investigación, ciberbullying. Y el tópico general es, quieren encontrar investigaciones alrededor del ciberbullying. Y entonces hacen un tamaño del tópico, ¿cierto? Ajustan la pregunta, que sea medible. ¿Cuáles son los factores que lideran el incremento significativo del ciberbullying en los jóvenes colombianos? Y miren que si hago esa pregunta, yo la puedo responder con un sí o con un no. No, ¿cierto? Quiero identificar qué aspectos, qué es lo que desencadena. Entonces, en mi tesis, mi área de investigación era agricultura a pequeña escala, digitalización de la agricultura en pequeña escala. Mi tópico de investigación eran los canales, procesos y actores de transferencia que posibilitan la transferencia tecnológica desde el desarrollo de estas tecnologías digitales de universidades al sector agrícola de pequeña escala. Pero yo tenía muchas preguntas, ¿cierto? Entonces, una pregunta era, bueno, precisamente cuáles son los procesos, canales y actores que yo tengo que identificar para que se dé desde la universidad hasta este universo rural. Y ahí salió mi pregunta de investigación, precisamente. ¿Cuáles son los canales, procesos, actores
que puedan servir de forma efectiva para realizar una transferencia tecnológica exitosa al sector rural de pequeña escala. Es una pregunta que yo no podía responder ni con sí ni con no, y era muy interesante entendiendo que la transferencia tecnológica es un tema increíblemente difuso y que como es tan difuso, aún los expertos no saben definir qué es. Y a pesar de que en la agricultura el tema está increíblemente desarrollado, eso luego fue lo que me di cuenta, en agricultura no se habla de transferencia tecnológica, sino se llama de extensionismo agrícola y tiene otros procesos, otros actores y otros canales. Entonces la idea es cómo hacía para traslapar lo que se entendía en las universidades con lo que se entiende en el campo, hallar a alguien algo en común y con eso empezar a identificar lo que yo necesitaba. Eso fue como mi experiencia. Pero esa fue mi experiencia. Ahora es su turno. Entonces vamos a dejar 15 minutos para que ustedes me escriban cuál es su área de investigación, de qué se trata su investigación, cómo va a ser el tamaño del tópico y dependiendo de ese tamaño, ajustar la pregunta a algo medible. Tips para hacer la pregunta. Debe ser resuelta en máximo 3 años. O sea, nada de preguntas como, por ejemplo, a ver, algo que pregunte, a ver, ¿qué aspectos negativos dejó la conquista española a nuestros días? Sí, es una pregunta increíblemente interesante, pero resolverla serían demasiados años de investigación porque tendrías que pasar por brechas generacionales y ver cómo las brechas cambiaron nuestra actitud. Y interesante la pregunta, pero muy larga. Tiene que ser temporalmente medible, financieramente medible, resolverse mínimo en 6 meses a 1 año, máximo 3 años, que es lo que usualmente duran la financiación de los proyectos, y que tengan respuesta. No que sea algo así como, ¿cuál es el sentido de la vida? No, pues ahí pues nos volvimos y nos quedamos, ¿no? Entonces, 15 minuticos para que hagamos el ejercicio y aparte les voy a pedir que seleccionen un conjunto de palabras claves que a su criterio son las que están enmarcadas en la investigación.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué tal esas preguntas de investigación? Aló. Profesora Alexandra. Sí, dale, compártenos. ¿Cuál es No, tu es área de que acá. investigación? No, Ah, que es es que que acá está me leyendo lo que escribió es Francisco. que. Listo, espérame. Dale, Francisco. Necesito tu área de investigación y qué deseas investigar. Perfecto. Entonces, mira que así está grandísimo. Ajustar, ok. El tuyo es, a ver, uy, pero, ay, qué pena, estaba leyendo el de Catalina Cáceres, espera, entonces me voy a Francisco. Ok. Ok, cumplimiento de normatividad, muy bien. ¿Cuál es el nivel de dependientes? Por ejemplo, un ajuste sería regional, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel departamental, entonces ahí ya está tu ajuste. La misma pregunta a nivel nacional. A ver, leamos ahora el de Catalina. ¿Cuál es la efectividad de las tecnologías en salud para mejorar la adherencia de los medicamentos en pacientes anticoagulados? Aquí puede ser edad y región. Entonces, en edades de tales a tales, pertenecientes a tal municipio, o lo mismo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, que aparte tuvieron otras enfermedades. Tópico, inteligencia artificial salud. ¿Qué medio o canal es más efectivo para que la inteligencia artificial identifique, valore y pronostique de manera acertada el estado y la urgencia de atención de un paciente en la sala de urgencias? Bueno, ¿qué medio o canal es más efectivo? Cuando tú hablas de medio canal, ¿a qué te refieres? Área tecnológica. Ok. ¿Cómo se puede monitorear y controlar un equipo sobre la red de manera eficiente, escalable y segura? Aquí es interesante porque aquí
tienes que definir qué es eficiencia, qué es escalabilidad y qué es seguridad. Pero eso son preguntas direccionadoras. O sea, tu pregunta, problema está bien, pero debe sostenerse sobre preguntas direccionadoras. De eso hablaremos ahorita. Y parte de las preguntas direccionadoras es eso. Definir qué es eficiencia, qué es escalabilidad y qué es seguridad. Y eso también puede ayudar a ajustar tu pregunta. Entonces sigo esperando la respuesta de Billy Sánchez sobre mundial. ¿Listo? Entonces, muy posiblemente te va a salir que por región la dependencia sea diferente. Y es más, o sea, me atrevo a decir que inclusive por raza, pero no, eso ya sería muy atrevido. Ah, ok, el proceso, entonces pongámoslo así. ¿Qué proceso es el más, o cuáles serán las características del proceso para que una inteligencia artificial, creerías que así sonaría mejor? Listo. Teoría de elasticidad para cuerpos deformables o con líquidos compresibles. Sí, señor. Realizar un modelo Sí, basado en bueno. teoría de elasticidad. Que ya he hecho, pero pues el planteamiento es este. El planteamiento es que se necesita hacer un modelado basado en teoría de elasticidad para cuerpos deformables. Recuerda que soy médico. Y para poder tener unas respuestas en modelos teóricos que sirvan para ajustar y hacer control. Pero Entonces, en mira que líquidos, tú mismo te respondiste. Esa no es tu pregunta de investigación. Tú tienes otra no, pregunta de la investigación. frase estaba antes. Ah, ok. Ese es el problema que sale para la pregunta, pero la pregunta estaba antes. La elasticidad Okay. de los tejidos blandos en simple elongación, su modelado. Ajá. ¿Sí? Entonces, O sea, la pregunta es cómo modelar un tejido blando en simple elongación dentro de la teoría de ingeniería y dentro del marco de la teoría de elasticidad. Ah, bueno. Muy bien, sí, señor. No te encuentro la pregunta, pero sí, como la escucho, muy bien. O Sí, no sea, la encuentro. o sea, sí, la pregunta ahí está, queda corta para no escribir, pero es simple. Sí. Nuestros tejidos, todos son elásticos. Y si queremos modelar y comprender la mecánica de cualquier tejido nuestro como humano, debemos hacerlo y abordarlo desde la teoría de elasticidad. Y hay todo un conjunto de herramientas que están ya validadas, que es porque es una teoría, ¿cierto? La teoría de elasticidad, y que sencillamente lo único que tenemos es que traerlo de la ingeniería a la medicina para poder validar y confrontar los diseños que estamos usando para soluciones a determinadas patologías, a determinados problemas, o a la misma simple comprensión del flujo circulatorio, o a la medición del gasto cardíaco, o a la medición de la resistencia en un eje X, Y o Z de un hueso, o a la resistencia de una pared de un ventrículo, o a la distensión de un pulmón, o a la elongación de la tráquea. Es decir, se vuelve muy general, pero es la base de la fisiología hoy que ayuda a modelar herramientas para tratamiento de patologías, doctora. No sé si me hago entender. Pero básicamente lo que quiero es poder generar un modelo de comprensión de teoría de elasticidad para tejidos
blandos, en simple elongación. Hay otras más complejas, pero en simple elongación, con ese sería suficiente. Entonces, yo buscaría más las variables que afectan los modelos para poder desarrollarlo. Sí, más o menos, doctora. Sí. Desde 1905 se está abordando la elasticidad de una matemática algo compleja, pero es abordable. Y se ha generado ya claramente unos modelos que son en 2D y hasta ahora con el advenimiento de las nuevas formas de métodos numéricos se hace un abordaje ya de teoría de elasticidad en 3D. Y precisamente tras de esas que voy, doctor. Muy interesante. Espero ver artículos referente al tema, a ver qué encontraste. Sí, señora. Sí. Bueno, igual. Me llegó un Todos, libro muy dime. interesante de 1906, cuando Sí. se plantea con los mismos criterios de Cauchy la teoría de elasticidad, y una revisión de 1960 y pico de Timochenko, también muy interesante. Ya había trabajado esto yo desde mi juventud, doctora. Llevo muchos años trabajando el O tema. sea, mira que hay pasión. Eso está genial. ¿Cómo? ¿Aló? Que eso genera pasión. Sea genial. Se cumplió el chulito de pasión. Gracias, doctora. Bueno, muy Bueno, bien. listo. Entonces, supongo que ustedes ya encontraron su conjunto de palabras clave, ¿cierto? Ahora, quiero que sepan que ese conjunto de palabras claves no es necesariamente perfecto. Es más, estamos en un punto en que no sabemos si ese conjunto de palabras claves va a hallar lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? ¿Ya instalaron Publish or Perish? Levanten la manita si ya lo hicieron. A ver, Billy ya lo hizo. Claudia también. Me falta gente. Es difícil instalar Publish or Perish. No pueden, lo van a instalar después. Alexandra, de pronto Billy y yo ya habíamos trabajado no sé si estamos hablando del mismo Billy, pero ya hemos trabajado un poquito el tema, entonces por eso lo tenemos instalado. Faltaría ver las otras personas cómo han podido. Ok, es que necesito, porque como lo dije, la búsqueda mediante Publish or Perish es increíblemente lenta. Entonces, para poder adelantar para la próxima sesión, necesito que se desarrolle mientras hablamos, o si quieren, yo puedo mostrarles cómo se hace y ustedes lo replican después, como quieren. Entonces, yo les voy a mostrar cómo se realiza la búsqueda y la idea, les queda como tareita, es que nuestro próximo encuentro ya tengan la base de datos de Publish or Perish descargada. Ese va a ser el ejercicio. Entonces, primero, pues vamos a entrar a Publish or Perish. ¿Listo? Les va a salir una cosita, algo así. Esta es la interfaz que les va a salir. Muy interesante, muy bonita. Bueno, a ustedes les va a salir esto en blanco porque yo ya he generado algunas revisiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a darle clic a Google Scholar. Como pueden ver, pues Publish or Perish permite. ¿Qué es Publish or Perish? Publish or Perish nació por ahí en los años 2010, 2012, también producto de una tesis doctoral en la cual la persona le surgió la siguiente pregunta. ¿Será que puedo descargar metadata desde Google Scholar? Como ustedes saben, hasta ese momento no se podía. Entonces, ¿uno qué hacía? Hacía su búsqueda en Google Scholar y de forma manual abría link tras link y pues se tenía la confianza sobre el algoritmo de Google
en el cual decía que la información que está más arriba es la más relevante y la más abajo es la más irrelevante. Ese es como el algoritmo que dice Google. Y entonces, ¿cuál es la más relevante? La que la mayor cantidad de personas hicieron clic sobre el icono, sobre el link. Entonces, resulta que cuando esta investigadora empezó a revisar que Google tenía un API y que el API permitía descargar metadata y empezó a crear como este software que ya está mucho más evolucionado, como pueden ver, se puede descargar Scopus, OpenAlex, Crossref, de PubMed, porque veo que hay muchos médicos acá, de Web of Science, si ustedes tienen la licencia, o sea, si ustedes tienen la licencia o pueden encontrar la llave de su universidad, pueden entrar a Scopus y Web of Science, de resto no se puede. Y lo que vamos a hacer es que vamos a usarla desde Google Scholar. Entonces, ahí pueden ver que ustedes pueden descargar metadata si quieren de un autor, si tienen de una publicación, si tienen las palabras del título, si tienen palabras claves. Lo que vamos a manejar son palabras claves, que vuelvo y digo, no interesa si están bien, si están mal, si es que yo creo, pero no sé, no pasa nada. Vamos a introducir las que ustedes creen. Y como son palabras claves, van a estar separadas por comas. ¿Listo? En número de resultados máximos vamos a colocar 500. Ahora, una vez ustedes ponen buscar, no se pueden arrepentir. ¿Por qué? Porque si se arrepienten, ustedes pueden decir detener, pero tienen que generar otra búsqueda después de 1 hora. Y ustedes dirán, pero esperar tanto tiempo, ¿por qué? Porque resulta que los servidores de Google van a creer que esto es un ataque de negación de servicio y los van a reconocer a ustedes como bots porque es muy raro que un ser humano haga descargas tan rápidas de links. Entonces, por eso es que digo que una vez inicia el proceso, dejen que termine, ¿sí? Esperan 1 hora y luego vuelven y arrancan con otro conjunto de ecuaciones de palabras claves. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en mi tema de investigación, yo estaba muy interesada en encontrar temas sobre agricultura. Estaba muy interesada en encontrar temas con respecto a experiencia de usuario. Y estaba muy interesada en encontrar temas de transferencia tecnológica. Y estaba muy interesada a ver si podía encontrar algo con respecto a Internet of Things. Y mira que cada conjunto de palabras claves está separada por coma. Y le voy a decir buscar. Entonces, revisen a ver si ustedes, a mí me están diciendo que no, pero puede ser por mi Internet. Revisen ustedes con su conjunto de ecuación de palabras claves si les está dando algo. Y si les está dando, sí, miran, el mío es conexión por internet. Si les está dando algo, lo dejan quietecito y lo cierran. Y dejan que eso siga su curso natural mientras seguimos hablando. ¿Listo? Cuando termine, va a aparecer algo así. ¿Sí? Y dependiendo de la cantidad de datos que ustedes dijeron que querían que les descargara, les va a generar una base de datos de ese tamaño. En este caso yo dije 500 y me hizo una búsqueda de 500. Una vez se encuentre esta base de datos, lo que nosotros vamos a hacer es grabar resultados. Y vamos a decirlo que no lo grabe en formato CSV. Él por defecto siempre va a sacar popcites.csv. Y yo le voy a poner aquí como, no sé si se alcanza a leer, todo el mundo lo alcanza a leer, ¿cómo lo llamé? IoT Agricultura. Siempre es una buena práctica que tu búsqueda tenga 1 o 2 palabras claves de lo que estás haciendo. Entonces, como yo ya lo hice, pues no lo voy a volver a hacer, voy a poner cancelar. Y es con esta base de datos es la que vamos a trabajar
en la próxima reunión. Aparte, también voy a necesitar que ustedes ya hayan hecho el registro en Lens y en Dimension. Es increíblemente sencillo. Y lo que vamos a hacer en la próxima reunión es ver cómo se realiza esa búsqueda de información en esas bases de datos de libre acceso. ¿Listo? No, también lo realiza en español, porque recuerda que estás minando a Google Scholar. Entonces, algo muy interesante que yo hice en mi doctorado es que yo hice la revisión en inglés, en español, y encontré que en español hay muchísima información sobre el tema, increíble. Lo que pasa es que en español el comportamiento de las publicaciones en español es endógena. ¿Qué significa? Que publicamos para nosotros mismos. No, una a la vez. Una, terminas, esperas una hora y vuelves. Una preguntita sobre Dime. eso. O sea, si yo quiero Sí, hacer la búsqueda en Scopus y en PubMed, tendría que hacer primero en Scopus, la descargo, luego en PubMed la descargo, y esas exactamente. dos se pueden unir. Estos se pueden unir cuando veamos VozViewer, mientras van a Ah, ser bueno, aparte y se van sí. a revisar como si fueran dos bases de datos diferentes. Pero cuando ya veamos en Publisher, en VozViewer, vemos que ambas se pueden unir. Sí, señor. Ok, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Si vamos muy rápido, me avisan. Es que yo me emociono con el tema. ¿No? Una consultica. Consultica. Yo le di Case Words, coloqué las palabras claves, coloqué el número de resultados, le doy buscar, pero me sale 0 resultados. Error Estás en la 514. última actualización y todo bien. Tal vez me toca actualizar la última versión. Ahorita me Sí, te sale. toca, si no, no te deja buscar. Ujú. Ok, muchas gracias. Yo le dije que no porque me iba a demorar más tiempo, pero mira que no me deja buscar. Hasta que no actualice, no deja. No, entonces estamos igual. Ok. ¿Alguna otra duda? No, solo eso. Muy bien. Aquí arribita, creo que yo puse los links, pero te lo vuelvo a poner por acá. Ahí está. En Dimensions y en Lens. Súper sencillo, súper bonito. Es que desgraciadamente esas bases de datos solamente permiten descargar información si está registrado. De resto no. Entonces con eso pues adelantamos un poquito y ya. Muy bien. Entonces, supongo que ya no hay más preguntas. ¿Podemos continuar? Supongo que podemos continuar. Entonces, volvamos a hablar sobre las revisiones sistemáticas de literatura y dónde nacieron. Curiosamente, las revisiones sistemáticas de literatura nacieron en el área de la medicina. Resulta que hay algo que los ingenieros debemos aprenderles a los médicos y es la rigurosidad con que realizan una documentación. Ahorita que salimos de una crisis pandémica, todo el mundo, desde la Patagonia hasta Japón, saben que COVID se llama COVID, ¿cierto? Y si sale una nueva variante, medicina también tiene una forma de categorizar las variantes. Y entonces cuando se hacen revisiones sistemáticas de literatura, los hallazgos son apropiados porque todos tienen un marco de referencia fijo que así hables el idioma que hables, es el mismo en todos lados. Resulta que Transfield, que es un ingeniero, no sé si en administración o algo así, observó cómo los médicos ejecutaban este procedimiento y dijo, ¿será que esto sirve para ingeniería? Y lo trajo para la ingeniería. Todo el mismo proceso que se hace y cómo se desarrolla,
Pero resulta que en ingeniería no funciona tan bien. ¿Alguien pudiera decirme por qué no funciona tan bien en ingeniería? Porque a veces los conceptos son diferentes. Las palabras para definir algo a veces son distintas. Exactamente. Claro, ustedes dirían, pero para eso existen los tesauros. Bueno, los tesauros tienen dos problemas. El primero, que los tesauros no se actualizan tan rápidamente como a uno le gustaría que estuvieran actualizados. El segundo es que los tesauros no, digamos que se alimentan de acuerdo al interés de la organización. Ejemplo, no va a ser lo mismo el tesauro del IEEE que va a ser alimentado por ingenieros de eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones al tesauro alimentado por la UNESCO. ¿Sí? Y sí, yo sé que ustedes pueden delimitar y decir que solamente se unieron con el tesauro de la UNESCO, pero posiblemente unas palabras con respecto a ese tema no estaban en ese tesauro, sino estaban en el de la IEEE. Una cuestión muy interesante que me pasó en mi búsqueda de información, y es que yo estaba buscando sobre experiencia de usuario. Experiencia de usuario es definida por algunos autores, o digamos que hay un escenario donde se desdibuja y aparece usabilidad. Y es aceptado como usabilidad. Entonces yo dije, bueno, listo, voy a meterla en mi ecuación de búsqueda. Pero resulta que hay otras personas en otro lado del mundo que les dio por decir que experiencia de usuario se llama ingeniería humana. Háganme el favor. Y peor aún, porque en el área de las telecomunicaciones, ingeniería humana es como se le llama la forma como se roba información. Entonces ahí es donde ustedes empiezan a ver cuáles son las dificultades de las revisiones sistemáticas de literatura y por qué a veces no funcionan a pesar de que pareciera que los términos son los correctos. Y peor aún, cuando estaba hablando de transferencia tecnológica, resulta que la transferencia tecnológica, de acuerdo al área de conocimiento, también era transferencia de calor y se llamaba así transferencia tecnológica de calor. Entonces, era muy frustrante porque las revisiones aparecían temáticas que no me interesaban, pero que cumplían con los requisitos o por cumplir con los requisitos de tener mayor visibilidad, entorpecían mi investigación. Entonces, ¿cómo son los pasos usualmente de una revisión sistemática de literatura? Primero, realizar una motivación de la investigación, que es lo que nosotros hicimos en este momento. Bueno, un pedacito, que es la pregunta de investigación. Definen un tópico, definen el alcance y con esto podríamos desarrollar el diseño de la investigación, que ahí es donde tenemos que seleccionar las bases de datos, ya sea PubMed, IEEE, ACM, ¿cómo se llama la otra? Emerald, Taylor and Francis, que hay que identificar cuál es la literatura relevante. ¿Y esto cómo se hace? Pues seleccionando de forma adecuada criterios de inclusión y de exclusión. Si todo está bien, entonces vamos con la condición, ya vamos a revisar cómo, realizando de todos esos artículos que ya seleccionamos, hacemos una búsqueda inicial, una ecuación una ecuación de búsqueda que nos permite realizar como ese filtrado. De ahí sacamos unos estudios relevantes y desarrollamos un protocolo para volver a filtrar la información de tal forma que ya nos quede la documentación adecuada. Finalmente, viene un análisis y síntesis de literatura que recuperamos documentos, extraemos datos de interés, sintetizamos información y con esto, finalmente, organizamos escritura, comparamos, resumimos, hacemos reportes y se acabó el problema. Por eso es que las revisiones de literatura usualmente demoran un mes, yéndonos bien. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Tenemos una pregunta de investigación y es genial nuestra pregunta de investigación. Pero entonces aquí viene el problema. ¿Cómo definimos el tópico y cómo definimos el alcance?
Entonces, usualmente nuestro director de proyecto nos enviaría sugerencias o nos mandaría a preguntarle a un experto para que definiéramos el tópico y definiéramos un alcance. ¿Y qué pasa cuando no tenemos a alguien que nos permita validar la información? ¿O qué hacemos cuando tenemos a ese alguien, pero ese alguien no está seguro? ¿O qué pasa cuando tenemos a ese alguien y ese alguien está sesgado y nos deja entrar siempre por esa área y no nos permite explorar nuevas áreas de conocimiento? Como por ejemplo el profesor que está hablando que quiere unir investigaciones alrededor de las ingenierías en medicina. ¿Y qué tal que alguien dijera, no, solamente hay que meternos por los avances de la medicina? Porque es que, se los digo aquí en serio, hubo una persona que me dijo que los ingenieros éramos unos petulantes porque queríamos reemplazar a los médicos y que lo que hacen los médicos es arte. Hay gente así que existe. Entonces, que te toque una persona de esas que puede ser muy buena en su tema, pero que no te deje salir de tu área de experticia porque dice que eso es pecado. ¿Sí? Entonces ya aquí vamos mal. Y ahora vas diseñando la investigación. Entonces, nuevamente, tú utilizas una red de confianza y esa red de confianza es la que te dice qué base de datos seleccionar. Y aquí quiero comentarles varias cosas que me ha pasado en esta experiencia como directora de proyectos de grado y evaluadora de proyectos. Y es que muchas veces los estudiantes vienen con investigaciones relacionadas con usabilidad o gamificación y eligen IEEE. Y yo les pregunto, ¿y por qué usan la base de datos de IEEE? Porque mi profe me dijo, aparte de que se escucha re mal que alguien diga porque mi profe me dijo o porque un experto me dijo, en lugar de uno justificar por qué sacó la información de un lado y no del otro, pues entonces yo ya sabía por experiencia que la mejor fuente de información o era la ACM o era Taylor and Francis y no se había considerado, ya sea por desconocimiento o porque simplemente las personas no manejaban, la universidad no manejaba, pero entonces no sabía que otras universidades sí manejaban. Bueno, muchas cuestiones. Entonces ya tenemos otro problema, estás buscando donde no hay información. Y si no tienes dónde buscar información de calidad, entonces ¿cómo vas a identificar literatura relevante? Y si empezaste a leer una información que no va direccionada a lo que necesitas, entonces ¿qué criterios de inclusión y exclusión vas a hacer? O sea que ya vamos mal. Y ahora vamos para la revisión de la literatura. Entonces ya saben, ya vamos con una investigación mal hecha o que no va a dar buenos resultados. Y nos dicen que tenemos que generar una ecuación de búsqueda. Entonces estamos generando una ecuación de búsqueda sobre datos que no nos sirven. Y que entonces, ¿cómo vamos a identificar estudios relevantes de artículos que no pudieron ser adquiridos adecuadamente? ¿Y cómo vamos a desarrollar una ecuación de búsqueda si cuando nosotros observamos paper decimos, no, es que no hay nada porque no encontré? O no hay nada pertinente. Y entonces llegamos a la conclusión que nadie ha estudiado en el tema, cuando muy posible sí se realizó un estudio con otras palabras claves o en otra área de conocimiento. Y entonces cuando extraemos datos nuevamente, la conclusión es, no se ha investigado en el tema. Y curiosamente, eso mismo me pasó cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Una de mis conclusiones fue que IoT debería ser redefinido porque no consideraba la interacción humano-máquina. Y de pronto encuentro que en Brasil sí hay investigaciones que se llama Internet de las cosas con interacción humana. O sea, cada vez aparecen nuevas cosas y uno no puede controlar este ecosistema de innovaciones. Y entonces cuando tú organizas la escritura, pues organizas sobre una información que es poco confiable y llegas a unos resultados equívocos y fundamentas tu investigación sobre esto. Y esa sería la explicación de por qué a mí siempre me salieron pues todas mis cositas mal, ¿cierto? Entonces,
Sabemos que las revisiones sistemáticas de literatura se emplean cuando hay demasiada información sobre el tema, ¿sí? Cuando una simple búsqueda no haya unos resultados, digamos que finitos, medibles, qué sé yo. Hacen una búsqueda de información y les sale 100 artículos. Bueno, 100 artículos uno los lee y es capaz manualmente de decir cuáles te interesan y cuáles no. Mi pregunta sería, si saliera 1000 artículos, ¿ustedes estarían dispuestos a leerlos todos para revisar cuáles sirve y cuáles no? No. ¿Y si fuera 1.000.000? ¿Y si fuera 16 millones? Para eso es que sirven las revisiones sistemáticas de literatura. La otra es el sesgo importante asociado a la subjetividad del investigador, asociado a una red de confianza, que se extrae y se selecciona información de acuerdo a una replicabilidad de una documentación previa que dice que eso funciona. Y lo tercero y más importante, que por ahí varias personas dijeron que cómo podemos hacerlo en artículos científicos, es cómo garantizamos que no hubo subjetividad. ¿Cómo garantizamos que hay una sistematicidad? ¿Y cómo garantizamos que la búsqueda fue hecha de una forma rigurosa y que la información encontrada realmente es la pertinente al tema de investigación? Y eso es lo que hace tan valiosa esta metodología o que complementa pues bibliometría con procesamiento del lenguaje natural. Entonces, aquí entonces le presento a Dandelion, que fue como la metodología desarrollada en donde hay 3 fases. Fase 1, objetivo de investigación. Aquí se considera que el investigador no sabe del tema, simplemente está explorando el ecosistema de innovaciones para poder corregir el rumbo. Es decir, necesita realizar una premuestra. ¿Y cómo se realizan las premuestras? Pues con Publish or Perish, introduciendo un conjunto de palabras que nosotros creemos son las adecuadas. Ese mismo ejercicio lo vamos a hacer con Dimension, ese mismo ejercicio lo vamos a hacer con Lens. Esa es la primera forma, una premuestra. Con eso vamos a realizar una revisión inicial de literatura para ver si lo que encontramos es lo que queremos ver o es lo que esperamos ver. Y solamente viendo cómo se está dando el ecosistema de innovaciones, ahí sí podemos definir nuestro dominio de investigación. Vamos a ver qué hice acá. Ah, menos. Ok. Listo. Ya cuando tenemos el ecosistema visto, ya lo entendimos, ya podemos ver ese conjunto de palabras claves relacionados con cada núcleo de información. Ahí sí hacemos una búsqueda, hacemos una selección, evaluamos la calidad de la información y ejecutamos el protocolo diseñado. Y finalmente, ahí sí podemos extraer datos de forma analítica, haciendo búsqueda, selección y analítica de los metadatos. Eso es Dandelion. Entonces, esta es la tarea para la próxima semana, ¿no? Me tienen que traer ya la base de datos de Publish or Perish. ¿Todos ya tienen cuenta en Lens y en Dimensions? Sí, sí, sí. No. Entonces, por aquí yo ya los tengo abiertos. Aquí tengo a mi página de Dimensions y aquí ya tengo mi página de Lens. ¿Por qué es importante registrarse? Porque si no se registran, no les deja hacer la búsqueda. Pero, ¿qué es Lens y qué es Dimension? Lens y Dimensions son bases de datos de búsqueda de artículos. Bueno, Lens hace un poquito más allá. Lens también te permite buscar patentes, pero eso sería otro tema. Eso sería para cuando uno quiere hacer una vigilancia tecnológica, que también se necesita para complementar los estudios. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que se registren
y que hagan la búsqueda. Mire, yo aquí ya hice mi búsqueda con las palabras claves, las mismas que introdujeron en Publish or Perish, y quiero que vean cuál es la interfaz de Lens, y aquí es donde empieza a entrar la bibliometría. ¿Qué información ven ustedes que también da Lens que no está dando Publish or Perish? A ver si observan algo raro. Si alcanzamos a ver, ¿necesitan que les haga zoom? Sí se ve. Sí se ve, doctora. ¿Qué información se ve aparte de los artículos científicos? Si es de acceso abierto, el campo de estudio, el impacto que tiene, las citas, el recuento de referencias. Bueno, muy bien. ¿Qué más observamos? A lo largo del tiempo de la búsqueda. Ah, muy bien. ¿Cómo se viene dando la información o el comportamiento de la información a lo largo del tiempo? Es aquí donde empiezan a aparecer datos bibliométricos. Entonces, por ejemplo, en este tema de usabilidad con agricultura, ¿dónde empezaron a darse las primeras investigaciones? ¿Ustedes desde dónde empezarían a buscar si fueran ustedes? Y si estuvieran viendo este gráfico. Este gráfico. Pues las primeras publicaciones están como desde antes de 1920, pero si yo hiciera la búsqueda, la haría desde el año 2000, que es donde empiezan a crecer como tal las publicaciones. Ok, tú empezarías desde el año 2000, que es donde empiezan a crecer. Muy bien. ¿Quién más tiene otro criterio? ¿O todos estamos con el mismo criterio? Empezarían desde el año No, 2000. yo sí uso, en realidad casi la mayoría de las bases de la ingeniería están en el siglo pasado y siguen estando en el siglo pasado. O sea, que cualquier concepto que quiera uno respaldar desde la ingeniería debe buscarlo prácticamente desde el siglo XX. Bueno, Principios tú del siglo dices, XX. perfecto, mira que hay unas investigaciones desde antes del siglo XX. Bueno, listo, es tu criterio, muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, aquí Billy me dice debe ser lo más reciente posible. Entonces miren que hay diferentes criterios de temporalidad, ¿no? Si a mí me hubieran preguntado, yo no hubiera elegido el año 2000 porque miren que si bien hubo un pico, luego como que se dejaron las investigaciones de lado, ¿no? Como que murieron. Y luego volvieron a tomar otro repunte. O sea que yo hubiera tomado esta fecha, un 2015-2016. ¿Sí? En parte, ¿por qué no me hubiera gustado tomar tan allá? Por lo que yo les comenté, que es que hay otro problema en la bibliometría y es el cambio conceptual. Resulta que la definición es la misma, pero la forma como se llama la definición cambió. Y vamos a hablar del mismo problema de la usabilidad. Cuando Jakob Nielsen, que se considera el padre de la usabilidad, acuñó el término, fue por ahí en los años 70. Pero luego otros investigadores en los años 90 dijeron, no, lo que usted está hablando no es usabilidad, es utilidad. Pero luego por los años 2000 llegaron y analizaron y dijeron, no, resulta que la usabilidad es la unión de la utilidad con lo usable, con lo útil. Sí, parecieran palabras iguales, pero no, son diferentes. Y luego llegan en el 2015 y dicen, no, la usabilidad está compuesta. Entonces, ese es un problema por irnos tan atrás, ¿no? Dependiendo de la temática, hay que tener mucho cuidado con ese cambio en la definición de conceptos y cómo hacer la trazabilidad para asegurarnos de que es el mismo concepto para no dejar a nadie afuera.
De acuerdo a lo que estás diciendo, doctora, tal vez sería interesante hacer un seguimiento en la historia de los términos. Exactamente. Porque Y esos son artículos científicos. los Ajá. términos a veces desaparecen ahí en la investigación, pero si uno mira las bases que están respaldando, son las mismas. Exactamente. Entonces, con eso, y eso precisamente fue un artículo que yo escribí, cómo un término se manipuló a lo largo del tiempo y eso fue gracias a esta metodología que logré hacerlo, ese barrido. Y salen cosas muy interesantes. Aparte de que uno discrepa, por eso es que a mí, yo odio usar tesauros, porque yo siento que no están haciendo nada. Pero bueno, entonces, aparte, miren otra información muy pertinente y muy interesante que me está dando Lens. Me está mostrando cuáles son las universidades que más están estudiando sobre la temática. ¿Esto para qué me serviría? ¿O será que no me sirve eso? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué me interesa saber que otras universidades lo están buscando o están investigando sobre el tema? Para saber la pertenencia y la posibilidad de que sea más viable. Si hay más universidades buscando lo mismo, es porque están viendo que está al alcance la investigación y que va a ser algo que va a aportar. Si no, no Muy estarían bien, investigando. Muy perfecto. seguramente La relevancia. es pertinente para la época. Muy bien, aquí está Francisco diciendo aliados, cooperación. Si están haciendo, si piensan hacer una pasantía, podrían pasarla ahí, ¿cierto? Si tienen dudas, profesores que sean expertos en el tema. Y miren que acá de una me muestran quiénes son los que más escribieron. Y cuando uno está haciendo doctorado dice, ajá, muy poquitos están estudiando sobre el tema, o sea que puede ser mi estudio. ¿Sí o qué? Y miren que aparte te dan un mapa de dónde se están dando las principales investigaciones. Pregunta rápida, en Latinoamérica, ¿quién es el país top en agricultura? Brasil, doctora. ¡Ay! ¿Será que esto fue coincidencia? No, Brasil y Estados Unidos, cada uno en su región diferente. Cada país que produzca abonos puede hacer agricultura. Si no produce abonos, Y no hace miren agricultura. precisamente en el mapa dónde aparecieron la mayor cantidad de registros. Brasil y Estados Unidos, tal como lo acabas de decir. ¿Qué tal? ¿Y Chile? Chile, en cuestión de experiencia de usuario, no. Y entonces, Es que se ve como más históricamente, resaltado, ¿no? Chile lo que Como el sí, tiene mismo color que Brasil. muy organizada. exactamente. Pero Brasil tiene la delantera por una cuestión, ellos tienen una organización muy importante que se llama Embrapa, y Embrapa lo que hace es que casi que reemplazó el Ministerio de Agricultura de Brasil. O sea, lo que dice Embrapa es lo que se investiga. Entonces, aquí también muestran, entonces, miren que ya los nuevos buscadores integran no solamente investigación asociada, sino también aspectos bibliométricos que me ayudan a concertar y limitar mi investigación y no dejarlo a lo que dijo mi profesor o lo que dijo mi asesor, sino ya me deja vislumbrar la información y tomar decisiones. Entonces acá cuando hayamos buscado con las mismas palabras que utilizamos en Voz Viewer, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que necesitamos exportar esta información. Entonces, ubicamos aquí algo que se llama exportar citas. ¿Todo lo vieron? Doctora, una pregunta. Dime. Esta aplicación de Lens, ¿qué bases de datos toma? Ahí estamos, o esa es la propia base de datos. No, o toma, creo que toma bases abiertas, pero también toma bases cerradas. Usualmente son universitarias. Ok, perfecto. Entonces le vamos a dar exportar
y miren que ahí me están diciendo, bueno, lo máximo que yo voy a exportarles es de 1000. Entonces dicen, listo, no pasa nada. Y se las voy a exportar en qué formato. ¿Lo quieren en CSV, en RIS, en BTEX? Bueno, yo voy a elegir CSV. Y me están diciendo, ¿qué quieres exportar? Por el momento vamos a decirle que me exporte todo. ¿Y qué nombre quiere que le exporte? Pues por el momento yo le voy a decir que ese nombre, me encanta ese nombre, pero ya dijimos que como buena práctica, ¿qué íbamos a hacer? Les recuerdo, ponemos de la base de del buscador, lens, guión de piso, y ponemos 2 palabras claves, and UX, y exportar. Y esto va a demorar su tiempito, por ahí dependiendo de la cantidad de artículos, porque yo dije que 1000, pero miren que ellos encontraron 685, más 10, más 189, más 371, más 2. Ah, bueno, mira, fue rápido. Listo. Y él las va a exportar dependiendo de cómo yo lo decidí. En este caso, me lo está exportando desde la más importante a la menos relevante. ¿Cómo lo sé? Porque aquí dice ordenar por relevancia. Pero ustedes pueden elegir por título, por cantidad de citas, por fecha de publicación, por cita de patentes, ¿cierto? Entonces, ahí sí. Pero recuerden que apenas que sus decisiones aquí actuales no van a afectar la revisión futura. Simplemente estamos con unos sesgos investigativos, ya sea porque la persona nos lo dijo que tenía que ser así, vamos a creerle, no pasa nada y vamos a descargar. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer con dimensions. La misma ecuación de búsqueda tal cual. Entonces, agriculture and UX and IoT. Pregunta, antes de continuar para ver si necesito hacer esta charla la próxima semana. ¿Conocemos sobre cómo generar este tipo de ecuaciones usando conectores lógicos o necesitan que les haga una clasecita sobre eso? Pues sería uno utilizarlos de la mejor manera con las prácticas, pues uno las sabe utilizar, pero hace de pronto no muy efectivamente. Listo, perfecto, no hay problemas. Entonces, rápidamente hagamos una clasita porque igual necesitan para esto. Cuando ustedes arman una ecuación de búsqueda, las ecuaciones de búsqueda, ¿qué son? Son palabras claves en las cuales ustedes unen con expresiones lógicas. ¿Cuáles son las expresiones lógicas? A ver, ¿alguno conoce expresiones lógicas? Entonces, or, And, sí. or, y not. Not. Los booleanos. Los operadores lógicos. Los booleanos, muy bien. Las expresiones lógicas son operaciones booleanas. Muy bien. El and es cuando ambas partes en ambas proposiciones tienen que ser verdaderas para que la proposición sea verdadera. ¿Sí? Ejemplo. El agua moja y si no devuelvo los vueltos a mi mamá me mata. Entonces, ambas dan valor de verdad, entonces la búsqueda va a ser verdadera. En mi caso, yo quiero buscar artículos que tengan la palabra clave agriculture and UX. Entonces, ¿qué me regresará como resultado? Dos son ciertas. Si pongo agriculture and Valores UX, verdaderos. que tiene Sí, que hablar sí. sobre agricultura
y que tiene que hablar sobre experiencia de usuario. Pero si yo dijera agriculture or UX, ¿qué quiere decir? Que al O una menos o la una otra, tiene que ser verdadera para que verdadera, exactamente, o una o la otra. O sea, ¿qué artículos obtendría? ¿De agricultura o de UX? o sobre Perfecto, agricultura muy bien. y la otra, o sobre actividad, sobre lo que Exactamente. Y el not es la negación, pero en este caso es no quiero eso. Ejemplo, agriculture, o bueno, podemos poner Internet of Things or IoT, pero not, a ver, ¿qué otra cosa puede significar IoT? Ustedes que son de otras áreas, ¿qué otra puede significar IoT? ahora en la parte industrial se usa IoT. Ah, no, pero eso sí es Internet de las cosas industrial. No, yo me refiero a otro que pueda llamarse IoT, pero que no signifique Internet de las cosas. ¿No? Nadie. A ver, inventémonos algo. Iris of time. ¿Sí? Que sea Internet de las cosas o que tenga IoT, pero que excluya todo lo que tenga que ver Iris of time. International Object Translation. Eso, muy bien. El not sirve como exclusión. ¿Sí? Hay otros que aceptan las wildcards. ¿Qué son las wildcards? Cuando nosotros la usamos, nosotros decimos que la palabra es su raíz y lo que nos va a hacer es la búsqueda de las diferentes combinaciones de la palabra. Ejemplo, podemos poner clara asterisco, que es la forma como se generan los wildcards, y como resultado puede salir claramente Clara María. A ver, ¿qué otro ejemplo puede ser con la raíz clara? O bueno, pongámosle claro. Puede aparecer claro oscuro, ¿cierto? Y Claro, también puedes, telecomunicaciones. disculpa, Claridad. Claro, telecomunicaciones. como en telecomunicaciones, exactamente. Claridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también, algunos buscadores pueden hacer la wildcard como es el de Web of Science. No estoy segura si Scopus lo aguanta, no estoy segura si Lens lo aguanta. Eso se los dejo de tarea y me comentan si lo aguanta o no. Publish or Perish no lo aguanta. No, no intenten. Listo. Con esto, ¿se entendieron las expresiones lógicas en el uso de ecuaciones? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo a acá, se coloca, se encuentra y le decimos guardar, exportar resultados y nos dicen cómo quiere descargarlas. Bueno, quiero que sea CSV, pero mire que también nos dice, si quieres se la descargo para BuzzViewer. Bueno, para propósito de nuestra investigación, vamos a descargarlo solo como el primero. No pasa nada. Pero miren que estos son como más celosos que Lens, ¿no? Dicen, no, solamente 500 de malas. Bueno, 500, no pasa nada. Y le pones a exportar. Y esto va a llegar directamente a tu correo registrado. O sea, desde allá tú revisas, descargas y entonces ya tenemos la tarea para la próxima reunión. Traer descargadas las bases de datos de Publish or Perish, de Lens y de Dimension. ¿Listo? Muy bien, muy bien. ¿Listo?
Entonces, con esto damos finalizado por hoy. Ya con el descarga de Publish or Perish, con lo otro sí nos vamos a divertir. Que necesito que sí tengan ya instalado y en una carpetica donde van a encontrar el Boss Viewer, porque eso no es instalable. Que les recomiendo que tan pronto descarguen la carpetica, la descompriman y hagan doble clic sobre el archivo. Si es la primera vez, es muy posible que les diga que necesitan instalar un paquete de Flash. Lo hacen. Siguiente, no pasa nada. Si tienen problemas, lo hablamos la próxima clase. Y por otro lado, necesito que tengan Excel. Y ya. Y con eso debería ser suficiente. Y esto concluimos lo de hoy.